Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Para luego hablar del trabajo que se acaba de subir a la plataforma, ¿no? El, bueno, estábamos revisando lo que decía Ronald Dworkin, ¿no? Que establece que junto al conjunto de reglas o de normas que conforman el derecho positivo, existe también otro, eh, otro tipo de enunciados que se llaman principios y que son igualmente válidos y justiciables e incluso son mucho más, tienen otra dimensión que, o otra naturaleza que no, que las normas no contienen, ¿verdad? Entonces, luego viene Robert Alexi, que establece la supremacía de los principios y, bueno, señala que el derecho depende directamente de la moral, ¿verdad? Cada principio, ¿verdad? Cada principio se traduce en un derecho, como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho al nombre, ¿no? Entonces, estos derechos o estos principios están constitucionalizados o están expresamente establecidos en las constituciones modernas, ¿verdad? Entonces, para Robert Alexi, y estos principios pertenecen al campo de la moral, ¿verdad? De lo que debería ser, del campo subjetivo. Entonces, señala Robert Alexi que el derecho depende directamente de la moral, ¿verdad? Que es la fuente y la inspiración del derecho positivo. Y que en caso de encontrarse en conflicto, no debería, tiene que aplicarse una solución justa por encima de una solución lógica, ¿no? Entonces, en la cuestión, establece también Robert Alexi que, o acepta que existen diversas definiciones de lo que es lo jurídico o el derecho. Entonces, no es lo importante intentar ofrecer una definición eh, universal o inequívoca de lo que es el derecho, sino la cuestión central sería cuál concepto de derecho es el correcto o el adecuado en un tiempo y lugar determinados, ¿no? Y quien así, en un tiempo y lugar determinado, desea responder a la pregunta de qué es el derecho, debería plantearse o tomar en cuenta estos tres elementos, ¿verdad? La legalidad, la eficacia social y la corrección material, ¿no? Entonces, la legalidad no parte de un ordenamiento preestablecido de leyes que otorgan la capacidad de dar ley, de crear o emitir leyes, ¿no? Luego está la eficacia social, que es la validez eh, que le otorgan las personas en su conjunto que van a ser sometidas o vinculadas por ese ordenamiento jurídico, ¿no? O por el derecho, ¿no? Entonces, si no tiene validez o no tiene eficacia social, entonces no tiene tampoco razón de ser. Y también necesita un elemento de corrección material. ¿Qué quiere decir eso? Que el, la obligación jurídica tiene que estar armonizada de manera necesaria con la moral, ¿no? O que la obligación jurídica o la obligación jurídica de decidir los casos concretos de forma moralmente correcta, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos estableciendo ya que hay que prescindir de la forma legalmente correcta en caso de que no armonice con la forma moralmente correcta que tendría que ser aplicada en última instancia. Ahora, el profesor Alexi también señala que los derechos fundamentales eh, son significativamente diferentes de las reglas. No pueden compararse porque pertenecen a una esfera completamente distinta, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, las reglas, ¿no? Se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? O sea, una regla es un enunciado que contiene una hipótesis y una consecuencia, como hemos visto. Si se cumple la hipótesis, se da la consecuencia. Si no se cumple la hipótesis, no se da la consecuencia. Se cumple o no se cumple, ¿verdad? Mientras que los principios, los derechos no se plantean de esta manera.
Si revisamos la Constitución, él, no establece, digamos, una, eh, una, una hipótesis, una condición de incumplimiento del derecho y una consecuencia cuando se incumpla o cuando se materializa esta hipótesis. Solamente otorga directrices generales, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Entonces, ya es tarea del jurista, ¿no? Justificar cómo en ese caso concreto se está afectando el derecho a la vida, ¿no? Entonces, como pueden ver, el principio no te da la consecuencia, solo te da algunas razones para argumentar, ¿no? Pero a diferencia de eso, la norma sí te da una consecuencia y te otorga también una hipótesis que tiene que materializarse. ¿Se aplica o no se aplica? Es así. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿no? Para Robert Alexi, un enunciado normativo, o sea, una regla, es correcta si solamente si es el resultado de un procedimiento pragmático universal, o sea, un procedimiento práctico que es común en los sistemas jurídicos, ¿no? Ahora, este procedimiento podría ser partir de un caso moral, o sea, de un principio o de un derecho, de un valor, ¿verdad? Y de ahí pasamos a la ley, ¿verdad? Que tiene que, obviamente, tener un contenido ideal, apuntar a la optimización de un derecho o de un principio, ¿no? Y de las leyes se pasa, o de la revisión de las leyes se pasa a la argumentación jurídica y luego a la decisión del juez, ¿no? Entonces es más o menos lo que se ha intentado mostrar, pero que por lo menos nuestros jueces aquí en Cochabamba, ¿no? Eh, cumplen de manera deficiente, como ya hemos visto con la resolución que les había, eh, que les había mostrado, ¿verdad? En cuanto el juez intenta cumplir con este principio de razonabilidad o esta justificación, pero lo hace de manera muy deficiente como haciendo la tarea porque sí, ¿verdad? El, eh, ahora, luego de toda esta consideración, ¿no? El juez tiene que obviamente llegar a una resolución o una decisión que ponga eh, una resolución o un fin al caso concreto y esta resolución casi siempre presenta algunas, algunas vacíos, algunas zonas oscuras o algunas opciones de doble interpretación, ¿no? Y digamos, si es lo que sucede, como en este caso del ejemplo que les he mostrado, ¿no? ¿Qué nos queda? Recurrir a la apelación para que un juez superior eh, revise esto y vea si está bien y en su caso o confirme la sentencia de primera instancia o la modifique o de plano la deje sin efecto, ¿no? Entonces, pero siempre, digamos, teniendo en cuenta la aplicación o la optimización de los principios o de los derechos fundamentales, ¿verdad? No puede dejarse de lado eso en el razonamiento jurídico que tiene que ser aplicado por encima de las reglas, ¿no? Las reglas son aplicables solamente en tanto y en cuanto puedan resolver un caso concreto de manera inequívoca, o sea que perfectamente se cumpla la hipótesis que señale la ley y entonces tenemos que aplicar la consecuencia, ¿no? Pero si no se cumple de manera perfecta o el contexto ofrece otro elemento, entonces no debe aplicarse la norma, tal vez, ¿verdad?
como en aquel caso que les había comentado de la señora que ha hecho narcotráfico, la han agarrado en la Argentina, pero no tenía trabajo, eh, estaba a cargo de su hijo menor de edad que tenía cáncer, no tenía que pagar los medicamentos, había intentado conseguir trabajo y nadie le daba, entonces se dedicó al narcotráfico y la han agarrado y bueno, han visto que iba a ser más perjudicial aplicar la norma que no aplicarla, porque la señora no era pues una narcotraficante de profesión, sino que las circunstancias la habían obligado y luego castigándole solamente iban a afectar al menor de edad que tenía cáncer o que padecía de cáncer, así que ni modo, estado de necesidad comprobado y a pesar de haber incumplido la norma en rigor de justicia, váyase nomás a su casa, pero nunca lo vuelva a hacer, ¿no? Y bueno, es como se razona ahora en el Estado constitucional del derecho, que es donde nos encontramos, de acuerdo a las sentencias constitucionales de nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y luego, eh, entonces estamos, por consiguiente, abandonando el positivismo y entrando al neoconstitucionalismo o como le llaman, constitucionalismo fuerte, ¿no? Dice, la misma sentencia constitucional señala aquello. Entonces, tenemos eh, eh, que tomar nomás en cuenta, digamos, que los derechos tienen que ser justiciables en todas las instancias de los procesos. O sea, si demandan en primera instancia, no tienen que esperar a lo último y que el Tribunal Constitucional les ampare su derecho, ¿no? El juez ya tiene que velar por los derechos, ¿no? Y en su caso, para poder este, salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues tendría que hacerse a un lado de la aplicación de las reglas. Eso señala, ¿no? Eh, digamos, la escuela a la que nos estamos adscribiendo, no de acuerdo al, a la doctrina, no de acuerdo al, a la moda ni a otra cosa, ¿no? Que no sea algo, digamos, que tiene poder de coacción, ¿no? Como son las sentencias constitucionales. La sentencia constitucional ha establecido aquello y en mérito de esa sentencia constitucional, los jueces tienen que empezar a actuar de la manera que está determinando. Entonces, tomando en cuenta las reglas, pero también los principios. Y algunos señalan que, bueno, los positivistas establecen que actuar de esa manera o empezar a manejar así digamos, la resolución de los casos y todo el sistema jurídico, lo que va a crear es un caos jurídico, ¿verdad? Porque cada vez que yo te esté ganando un proceso, te demande con una norma, con un articulado del derecho positivo, tú vas a poder rebuscar qué derecho fundamental te afecta o qué principio, en qué principio te afecta mi demanda y vas a sacar como un as debajo de la manga tu derecho, tu principio, y lo vas a exponer ante el juez y el juez, sin duda alguna, tendría que hacer caso al principio, ¿verdad? Porque el principio no se puede comparar la regla con el principio o la norma positiva con el derecho fundamental, ¿no? No pertenecen al mismo campo, así el derecho tiene un peso o una dimensión que la norma no tiene. Entonces, ¿qué pasaría? ¿No? Algunos casos que están establecidos como eh, resueltos por la normativa vigente tendrían que no, no se resolverían como se espera, no existiría seguridad jurídica, ¿verdad? El resultado que la ley establece no se daría, ¿no? Entonces, ¿con qué seguridad yo voy a demandar? Pero bueno, otros señalan que solamente en el caso de los casos difíciles, entre comillas, como le ponen, ¿verdad? Tiene que realizarse el, esta ponderación,
consideración de los derechos, ¿no? Y si la norma puede resolver eh, los casos de manera lógica mediante el silogismo, ¿verdad? Que habíamos visto, ¿no? Entonces no hay por qué recurrir a los principios, sino nada más a a lo que establece, ¿no? El derecho positivo, pero ese es un debate amplio entre los no positivistas y los positivistas, ¿no? Ahora Robert Alexis se declara él mismo no positivista, ¿no? Algunos en un tiempo se preguntaban si Robert Alexis era o no positivista, o neoconstitucionalista, o just naturalista, ¿verdad? Pero él se ha autodefinido como no positivista, ¿verdad? Como no positivista, además incluyente, ¿no? Que sí acepta la autoridad del derecho este, positivo, pero también destaca la superioridad, la supremacía de los principios, ¿no? Y su aplicabilidad también en la resolución de los casos, entre comillas, como habíamos dicho, difíciles, ¿no? Entonces, bueno, de ahí con Robert Alexi, ¿no? Y Ronald Dworkin, eh, se tiene estas teorías, ¿no? Que abandonan o dejan de lado todo el positivismo, ¿verdad? Y lo rechazan y plantean una nueva forma de ver el derecho desde la óptica de los principios, ¿no? Ahora, bueno, hasta ahí termina nuestro tema número 6 y al efecto, ¿no? Hemos cargado una, una práctica que la vamos a mostrar ahorita, ¿no? Bueno, esta es solamente era un ejemplo para mostrarles más o menos de qué trata, en caso de que haya alguna duda, ¿no? No tiene nada de importante esas resaltadas. Ahora, digamos, el control de lectura está activado desde ahorita hasta en una semana, ¿no? Nuestro examen, como podemos ver, es de este viernes que viene al siguiente viernes. Entonces, podríamos decir el viernes 11 de junio, ¿verdad? Entonces solamente tenemos dos trabajos en nuestro haber después del primer parcial. Ya tenemos ¿dónde está el primer parcial? ¿No? Tenemos el tema 5, primera parte, y el tema 5 o segunda, bueno, el tema 5 primera parte que está antes, ¿verdad? Pero tenemos solo el tema 5 segunda parte, y tendríamos este trabajo más, ¿no? Ahora necesitamos realizar un trabajo más que lo vamos a este, desarrollar en la siguiente clase o el siguiente viernes, tal vez, para dar plazo hasta la fecha del examen y que queden los tres trabajos, cada uno con un valor de 5 puntos para sumar los 15 puntos que corresponden a los trabajos prácticos, ¿no? Eh, ya se ha subido el control de lectura, las instrucciones están acá al final, ¿verdad? Es redactar un resumen de acuerdo con esta técnica del subrayado de las ideas centrales, ¿no? Entonces, y luego realizar una conclusión y un organizador gráfico del tipo que quieran, ¿no? Puede ser, digamos, que ustedes piensen que, o para ustedes, todo este párrafo es importante, ¿no? Entonces esa sería la idea central, pero puede ser que luego acá no haya nada importante, acá no haya nada importante, entonces vamos al otro que sea más importante. Y no siempre tiene que ser algo así, ¿verdad? Seguido de un punto de una coma hasta un punto seguido o algo así, ¿no? Puedes realizar algo de esta manera, pero que acabe con una lectura coherente, ¿verdad? La Constitución reconoce principios y valores que deben ser acatados por las entidades públicas como las personas privadas, como por las personas privadas, ¿no? Esa para mí es una idea central en ese párrafo y tal vez acá no hay, acá no hay otra y acá no hay otra y luego acá abajo sí hay un párrafo que es muy importante, entonces también lo tomo en cuenta, ¿no? Como
No es necesario que lo hagan en computadora, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Para poder cumplir esta parte de, eh, de las citas textuales con las partes más importantes del texto, ¿no? Para ello se recomienda el subrayado de las ideas principales. Entonces, esa es más o menos la técnica. Si quieren, lo imprimen, si no, y lo subrayan a mano, o si no, bueno, solamente así lo pasan a lo que les parezca más importante, a otro documento con la misma estructura y hacen su resumen y cumplen con las instrucciones, ¿no? Como ya, bueno, son 16 hojas, pero la última es solamente las instrucciones y la penúltima es la bibliografía que hemos consultado para realizar este trabajo y solo serían 14 páginas, ¿no? En letra 12 con espacio 1.5, así que no es mucho para realizarlo en una semana, ¿no? Y en el transcurso de este fin de semana, como nos ha solicitado eh, coordinación y también seguramente sus otros docentes han ido subiendo, vamos a establecer un trabajo final para que valga los 10 puntos que se otorgan a la práctica en el examen final, ¿no? Entonces va a ser un solo trabajo y bueno, solamente podemos un tipo control de lectura, pero un poco más analítico, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta eh, varios eh, enfoques, ¿no? De diferentes filósofos del derecho. A tal efecto, ya me he bajado el material pertinente o en todo caso lo subí en PDF para poder compartírselos, ¿no? Y que ustedes elijan con cuál van a trabajar, ¿no? Así no tenemos tantos trabajos del mismo, ¿verdad? Eh, de acá vamos a sacar algunos textos que son, digamos, interesantes y contienen además mucha filosofía del derecho, ¿no? Está Platón, está Kant, está Aristóteles, después está algunos que habíamos avanzado, ¿verdad? Está eh, Rousseau, está San Agustín, está, por aquí está Locke, por aquí también está Jürgen Habermas, ¿no? También tenemos John Rawls, que también es un filósofo del derecho, Bentham, que lo habíamos visto un poquito, ¿no? Entonces, y vamos a escoger, vamos a ir elaborando el trabajo, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda en relación a esto, podemos ahorita aclarar o en su caso podemos eh, continuar, ¿no? Si alguien ha levantado la mano, tiene alguna consulta, pregunta, comentario, consejo. Doctor, buenas noches. Una consulta. El texto del control de lectura que tenemos que realizar, lo subió a plataforma porque acabo de entrar y no está ese documento que... Eh, ahorita vamos a confirmar, pero sí lo subí. A ver, Y me pasó lo mismo con el anterior trabajo, le cuento, porque yo entré ahí y tampoco pude ingresar ni nada. Y ahora, o sea, para que no me pase lo mismo, entré y directo a la tarea y no está el texto eh, en la tarea. pues aquí está, en la parte de arriba, ¿no? Ah, ya, Reglas y ya. principios. Y en la parte de abajo está solamente Ah, la ok, tarea sí, es que como las yo pensé instrucciones. que estaba dentro de las instrucciones. Ya, muchísimas gracias, solo que estoy distraída. Gracias, No doctor. te preocupes, está bien, ¿no? Tal vez era mejor ponerlo como dices, pero está bien la aclaración para que no haya más confusiones. Así que entonces eso, ¿no? Para el trabajo final, entonces vamos a tener hasta la fecha del examen final sería, digamos, en más abajo, el viernes 9 de julio, ¿no? Entonces tendríamos también hasta más o menos esa fecha para presentar nuestros trabajos, pero yo les rogaría que presenten más o menos el martes, así, para que podamos revisar
y poder calificar bien, porque en en definitiva va a estar abierto hasta el 9 de julio, ¿no? Y es un buen espacio para que puedan revisar esos textos que son un poco largos, ¿no? Tampoco son largos, ¿no? Serán unos 70 páginas o un poco más, lo que hay que revisar. Y en más de un mes, bueno, es nomás lograble, ¿no? Y bueno, solamente yo les pediría así de manera personal que lo acompañen más o menos hasta el martes y que aquellos ya que por fuerza mayor, ¿verdad? Suceda algo, pues lo acompañen entre el miércoles y el viernes, que es el plazo máximo hasta la hora del examen, porque luego tenemos 72 horas para subir las notas y hacer las correcciones y todo. Y bueno, puede causar confusión, ¿verdad? Que está mal calificado, que por qué, que explicaciones y no va a alcanzar el tiempo para aquello. Entonces les rogaría, por favor, si pueden acompañarlo antes, sería ideal. Pero como no es el ánimo perjudicar a nadie, ¿verdad? Y la fecha del examen es el 9 de julio, en definitiva está abierto hasta aquella fecha, ¿no? Me comprometo a subirlo en este fin de semana para que puedan tener por lo menos un poquito más de un mes para empezar a realizar, escoger el texto con el que van a trabajar y todo lo demás. Ahora, no sé si tienen alguna otra duda o tal vez no sé, alguna aclaración. Eh, bueno, si no, tenemos este, más dudas, ¿no? Entonces pueden, si quieren, estar revisando la parte del documento. Y bueno, no es nada raro, no es nada nuevo, ¿verdad? Es de lo que estábamos hablando, las reglas y los principios, ¿no? Y las reglas que son como el derecho positivo y los principios que son como los derechos fundamentales, ¿no? Y entonces sus conceptos, sus características, mucho más a detalle que en la lección que hemos pasado, que teníamos que tocar muchas, bueno, algunas otras teorías, ¿verdad? Del concepto del derecho, ¿no? Pero aquí estamos hablando solamente de reglas y principios y además contiene referencias de nuestra propia constitución y nuestras propias, nuestra propia normativa. Entonces es mucho más, va a ser mucho más entendible, ¿no? No está, no está con normas de otros países ni con eh, nada, bueno, con lo menos posible de esa clase de elementos, ¿no? Para poder hacerlo más entendible, ¿no? Y todo gira en torno a esos dos conceptos de reglas y principios y cómo se definen por las escuelas, qué características les dan, ¿no? Eh, luego también estamos hablando de cómo del tipo de razonamiento, de sus diferencias entre reglas y principios, las fundamentales, cuál es la importancia de la existencia y de la aplicación de los principios, cuál es el papel de estos en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y también cómo se resuelven los conflictos de principios y de normas mediante lo que habíamos avanzado ya con el silogismo jurídico y lo que se había mencionado de la ponderación, que es resolver establecer qué derecho pesa más en un caso determinado, ¿verdad? Y no es nada definitivo. En un caso especial puede tutelarse mi derecho y no el tuyo. Y más adelante, por ejemplo, tú demandas tu derecho a la intimidad y yo el derecho a la libre expresión, ¿no? En el primer caso se defiende tu derecho a la intimidad sobre mi derecho a la libre expresión. Más adelante tenemos el mismo problema, las mismas personas, pero en este caso se tutela mi derecho a la libre expresión sobre tu derecho a la intimidad, ¿no? No es como las leyes, ¿no? Es una estructura mucho más abierta a los principios, ¿no? Y es interesante cómo se resuelve mediante este proceso de la ponderación o de resolver
cuál de los derechos en juego tiene más más peso que el otro y en consecuencia ese es ese el que hay que tutelar. Y bueno, de eso trata y para, para reforzar lo que se ha avanzado en estos temas del segundo parcial, ¿no? Eso es solamente aquello. Si no hay más dudas, vamos a quedar aquí y nos estaríamos viendo en nuestra clase del jueves para poder avanzar un poquito más y el viernes otorgar ya o subir otra tarea para completar lo del segundo parcial, ¿no? Por lo demás, el trabajo final ya va a estar hasta este fin de semana también en la plataforma para que lo empiecen a realizar si así lo desean. Entonces, quedamos ahí y nos vemos el jueves, pues. Hasta luego. Muchas gracias, buenas Luego, noches. doctor. Gracias.